Y por eso digo que una persona pobre no puede estar cerca de Dios, brother. Y como si no accionamos y tenemos miedo, somos castigados severamente y nos quedamos sin nada. Si tienes miedo a tomar acción o tienes miedo de usar el dinero, mírate este vídeo, porque vas a entender por qué estás siendo tan severamente castigado y por qué no estás viendo realmente una multiplicación de bendiciones. 2,5 millones de dólares, pequeña cantidad de dinero. Pero, claro, ahí fuera lo que os dicen y lo que os venden es que Jesús era pobre, que el dinero es malo. Pero en cambio aquí tenéis escrito, por sus palabras son pequeña cantidad de dinero. Ok, máquinas. Bienvenidos a otro vídeo. Hoy os voy a leer un pequeño párrafo, un capítulo de la Biblia. Uno que me encanta y un mensaje que es brutal y que va a ayudar a tanta gente. Y esto es la parábola de los talentos que nos explica Jesús. Aquí básicamente os la voy a leer, os la quiero leer entera y os la quiero explicar con la perspectiva que yo la puedo ver. Y siento que tiene un valor inmenso para cualquier persona que pueda estar viendo esto, porque nos explica cómo tenemos que usar el dinero que nos da Dios, los talentos que nos da Dios, y cómo si no accionamos y tenemos miedo somos castigados severamente y nos quedamos sin nada. Ese es un poquito el resumen. Y es muy importante, si tienes miedo a tomar acción o tienes miedo de usar el dinero, mírate este vídeo, porque vas a entender por qué estás siendo tan severamente castigado y por qué no estás viendo realmente una multiplicación de bendiciones en tu vida. Porque aquí básicamente nos explica, y ahora lo voy a leer, cómo aquellos que son fieles en el uso de los talentos, los recursos que nos da Dios, ¿no? Dinero, experimentan una multiplicación de bendiciones y cómo Dios recompensa la fidelidad de aquellos siervos que usan los recursos, sus talentos, y que accionan y que no tienen miedo, ¿vale? No lo perdáis, vamos a empezar. Esto es Mateo 25, ¿vale? Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y estoy leyendo la versión NTV de la Biblia, ¿vale? Aquí dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Básicamente aquí te está diciendo que el reino de los cielos se puede explicar con esta parábola. Jesús explicaba las cosas con parábolas, que exponía ejemplos distintos para explicar otra cosa. Entonces nos va a explicar el reino de los cielos, muy atentos, ¿vale? Aquí dice que reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvieran ausente. ¿Qué nos dice? Jesús reunió a sus siervos y les confió su dinero. Ojo, el dinero que nosotros recibimos no es nuestro, es de Jesús. Punto importante. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cada uno de nosotros recibe en proporción a las capacidades que tenemos. Entonces, si nosotros queremos recibir más dinero, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar nuestra capacidad, mejorarnos, trabajar el ser. No sé, a lo mejor, ¿no? Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Y aquí diréis, ¿y qué leches es una bolsa de plata? Hay otras versiones de la Biblia que lo llama talentos. 5 talentos, 3 talentos, ¿vale? No, 5 talentos al primero, 2 talentos al segundo y al último 1 talento. Aquí dice bolsas de plata, pero básicamente para que entendáis, cada talento o bolsa de plata equivalía a 6.000 días de trabajo en aquel entonces, que son 20 años de salario. Una bolsa de plata eran en aquel entonces 20 años de salario. Depende del país, etcétera. Pero poniendo una media, ¿vale? Es como básicamente dar
medio millón de dólares. Al que menos le dio medio millón de dólares. El de una bolsa le dio medio millón. El de 2 bolsas le dio 1 millón de dólares. Y el de 5 bolsas le dio 2,5 millones de dólares. Apuntaros porque es importante que entendáis. Porque diréis, wow, cuánto dinero, ¿no? Vale, veremos a ver qué piensa Jesús ahora de eso. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Comenzó a invertir el dinero, ¿vale? Ojo, ¿eh? El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Paremos un segundo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero, brother. Esto no te suena una campanita. Después de mucho tiempo, puede ser que cuando tú vivas en este mundo, yo qué sé, 50 años, 70 años, 40, 80, lo que sea que vivas, y mueras, Jesús vuelve. O puede que vuelva antes de que mueras. Pero lo importante es que vas a tener que rendir cuentas de cómo has usado su dinero. Y eso tienes que tenerlo claro, brother. Porque como hayas usado su dinero solo para tu propio placer, para mierdas que no van a ningún lado, para cosas que no impactan de ninguna manera positiva a tu vida o a la de otras personas, vas a tener que rendir cuentas, brother. Y no va a ser bonito, ¿vale? Recuerda, no es tu dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios, es decir, Jesús, y le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Ojo, brother, acaba de decir 2,5 millones de dólares, pequeña cantidad de dinero. Pero, claro, ahí fuera lo que os dicen y lo que os venden es que Jesús era pobre, que el dinero es malo. Pero en cambio aquí tenéis escrito, por sus palabras son pequeña cantidad de dinero. En aquel entonces, esa cantidad de dinero, ¿vale? Eran 5 bolsas de plata. Una bolsa de plata era equivalente a 20 años de salario de una persona. Son 20 años de salario de una persona. Brother, que te das cuenta de los ciegos que vive la gente, ¿sabes? Máquinas, muchos os preguntáis cómo he construido esta vida y ha sido como coach online. Así que si quieres que te enseñe cómo fui de un hostal como este a esta mansión, cómo fui de conducir este scooter de 300 pavos a conducir este Bugatti, este Pagani, vete a yadosuniversity.com, ahí tienes una masterclass gratuita donde te enseño cómo lo hice y también cómo creé la persona que admiro y respeto, que hizo que eso fuera posible y también sostenerlo en el tiempo. Let's go. Pero bueno, para eso hago estos vídeos, para realmente siento que al final mira, eso de ahí que ves detrás es la policía del mar. Al final siento que es en este mundo de Dios y de lo espiritual, la gente piensa que hay que tener una especie de licencia para hablar, que tienes que ser un cura o un pastor y estar en una iglesia para poder hablar de Dios, para poder dar tu opinión, tu perspectiva. Y al final, brother, somos todos iguales, estamos en el mismo rango, ¿entiendes? Todos tenemos el mismo derecho de hablar y de compartir cómo vemos nosotros. Eso es como yo lo veo. Y lo único que tenéis que entender al final es que tenéis que ver los resultados de las personas que hablan y sobre todo ver sus acciones y ver su vida. Esta su vida llena de amor, abundancia, propósito, plenitud, servicio, impacto. Cuando alguien hable, justo ahora viene el jardinero, voy a decirle a ver si puede ir por la parte de atrás. Bueno,
y venir ahora por adelante, pero bueno, espera un segundito. Ok, máquina, se nos va a dar 10 minutitos o 15. Pero lo que os estaba diciendo es básicamente... Espera, creo que no me ha entendido. Gracias, gracias. Ok, máquina, como estaba diciendo, es importante que os fijéis, o sea, todo el mundo tiene derecho a hablar de la palabra de Dios, todo el mundo puede hablar, no necesitas una licencia especial, pero yo recomiendo que os fijéis en estas cosas, como os he dicho, cuando alguien habla de la palabra de Dios, fijaros en su vida, no os fijéis solo en lo que brilla, no os fijéis solo en el dinero, porque puede que una persona tenga mucho dinero y no esté llevándose por un buen camino. Fijaros en el amor que hay en su vida, ¿no? Tiene amor esta persona, tiene una gran familia a su lado, ¿no? Tiene una gran familia, mucho amor, una gran mujer. Las relaciones que tiene alrededor suyo, el propósito, es una persona que vive en propósito. El impacto, es una persona que hace impacto, que cambia vidas, porque tiene que ser una persona que impacta y cambia vidas a un nivel muy grande, ¿no? Y la abundancia en la que vive esa persona, porque la abundancia no es lo mismo que el dinero. Tú puedes hacer mucho dinero pero ser muy poco abundante. El otro día literalmente estuve en una llamada con un Blackroom que hace 100 millones al año, una locura de dinero, brother. Y tenía miedo de perder dinero. O sea, la abundancia no es hacer mucho dinero, la abundancia es ser abundante, es saber que Dios siempre te va a proveer y no hay un fin, ¿vale? Pero bueno, quiero seguir por aquí, ¿vale? Entonces, quiero una pequeña cantidad de dinero, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Cuando Dios te da dinero y tú lo multiplicas y tú usas tus dones, ¿vale? Tus talentos, porque Dios te da dinero, ¿vale? Pero también te da dones, te da talentos, te da dones espirituales para que tú lo puedas multiplicar y quiere que no seas un vago y que trabajes. Cuando usas el dinero, no tienes miedo a usarlo, ¿vale? No eres vago, pones el trabajo y lo multiplicas, entonces recibes bendiciones de vuelta y tienes más responsabilidades. Ahora te daré muchas más responsabilidades, por eso tenéis que entender que con el dinero vienen responsabilidades. Cuanto más dinero te da Dios, más responsabilidades te va a pedir. Por eso es más difícil y tienes que crear un carácter más fuerte y una persona más responsable y más disciplinada para poder sostener todo eso, ¿vale? Luego sigue por aquí, ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad otra vez. De $1 millón es una pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Básicamente lo mismo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata, al que menos le había dado. Ojo, es al que menos le había dado. O sea, el que menos dinero tiene de todos, obviamente por sus capacidades, el que menos capacidades tiene le da al que menos dinero. Le dice, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosas que no cultivó. Ahora, o sea, le está echando la culpa a él, brother, ¿vale? Está echando la culpa a él primero, ¿vale? Tenía miedo, y dice, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra, miré, y aquí, mira, aquí está su dinero de vuelta, se le devuelve lo mismo. No, encima ni siquiera lo ha perdido, se le devuelve lo mismo. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata, o sea, al que le había dado 5 lo había multiplicado por 2. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Brother, tú imagínate, aquí este es el pobre de los 3, ¿vale? Es el pobre de los 3. Y encima este tío no es que haya perdido el dinero, porque mucha gente ahí fuera, no, o sea, el dinero que reciben hasta lo pierden. No pueden ni mantener el dinero que reciben, lo pierden. O sea, imagínate. Pero literalmente te está diciendo que el que menos dinero recibe y el que menos lo multiplica es al que se le va a quitar todo y se lo van a dar al que más multiplica. Por eso los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y esto no es porque el sistema, me están atacando, me mantienen pobre, no sé qué. Brother, te está diciendo aquí esto no es sistema, es Jesús. Te lo ha dicho Jesús. Que los que son pobres, que se les da poco y no lo multiplican, porque es lo mismo multiplicar 1 a 2 que multiplicar 5 a 10. Es una multiplicación por 2. Si tú te da 500 euros
Dios y no eres capaz de hacer 1000, brother, no lo estás multiplicando, ¿vale? Es muy loco. Y ahora acaba, ojo, que esto es la traca final. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil. La gente se enfada mucho conmigo y dice que cuando yo digo la palabra inútil, dicen, oh, Jesús no habla así, tal, no sé qué. Brother, esas son palabras de Jesús. Arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Brother. O sea, ¿cómo empiezo por aquí? ¿Cómo ataco esto? Cuando no accionas y cuando tienes miedo a usar tu dinero, esa inactividad, ese miedo va a ser duramente reprendido y castigado por Dios. ¿En qué manera? Arrojen ese siervo inútil a la oscuridad afuera. Te va a separar de Dios. El primer castigo que te viene es la separación de Dios. Y cuando te separan de Dios, ¿qué pasa? Que te sientes vacío, te sientes mal, te sientes escaso. ¿Y qué pasa? Por eso la gente pobre tiene vicios, se droga, escapa, tiene que despistarse con fútbol, con cosas, con eventos externos, porque se está separado de Dios. Y por eso digo que una persona pobre no puede estar cerca de Dios, brother. Y la gente no lo entiende. El otro día hice un vídeo y dije, ser pobre es un pecado. Porque no estás multiplicando el dinero y los talentos, no estás multiplicando el dinero que te da Dios y usando los talentos que te da Dios. Y estás siendo vago y tienes miedo y no accionas. Brother, os lo acabo de leer. Iros a la Biblia y leer la parte que os he dicho. ¿Vale? Pero es que el castigo obviamente luego es quemar en el infierno. Máquinas, quería compartir esto, no lo quiero hacer mucho más largo. Siento que es una revelación masiva para mucha gente y siento que os va a cambiar la perspectiva mucho cuando veáis gente pobre. Y yo sé que la gente no asocia el dinero con el servicio a Dios, pero como podéis ver, está muy relacionado. Está muy relacionado el dinero que puedes multiplicar al servicio a Dios. Plantéatelo. Ahí lo dejo. Y máquinas, si queréis que os ayude a crear, a escalar vuestro negocio de coaching online, a servir a otras personas con vuestro talento que os da Dios y literalmente a coger el dinero que os da Dios y poder multiplicarlo con vuestro talento, que es lo que hago con el coaching online, y a crear esa persona que admiras y respetas para que no seas una persona que no tomas acción, que eres vago y que tienes miedo, para eliminar todos esos miedos y tomar acción masiva, creamos esa persona, ¿vale? Chécate a mi masterclass totalmente gratuita que tienes en yadosuniversity.com. Te dejo aquí abajo el link, ¿vale? Y si estás interesado en que yo te ayude personalmente, entrar en mi coaching, en mi universidad, una vez que entres en la masterclass, abajo tienes para poder aplicar, hacer una llamada con mi equipo, para que puedan ver tu caso en particular y ver si te puedo ayudar. Así que máquinas, ha sido un placer. Miami, estamos aquí, vamos a dejar al jardinero que haga su trabajo y un saludito, os quiero mucho. Dejadme saber qué os ha parecido este vídeo, si os gustan mis vídeos enseñando sobre la Biblia, dejadle un like, dejadle un comentario qué os ha parecido y vendrán más. Let's go.